Hay una fuerza externa disponible que muy pocos conocen y aún menos utilizan. Este artículo aclara qué es ese poder y cómo se puede ejercer en tu vida. Esta generación tiene una cita con el destino. Nunca en ningún momento de la historia de la humanidad los poderes y habilidades del hombre han parecido mayores. Sin embargo, paradójicamente, el futuro del hombre nunca estuvo más nublado. Las perspectivas de hambruna universal, las guerras nacionales y raciales y de aniquilación humana nunca fueron tan grandes. A pesar de los aparentes poderes técnicos y mecánicos del hombre, su fracaso final en la solución de los problemas reales de la vida nunca fue más evidente. Sin embargo, hay esperanza. Los hombres de hoy se han vuelto tan obsesionados con sus habilidades técnicas y científicas que Dios, para ellos, es inexistente. Nunca pasa por sus mentes que Dios existe, con poder para intervenir en los asuntos del mundo humano. Puede que no lo hayas pensado en esos términos, pero ¿no te has sentido así con respecto a Dios? Sé honesto. Los frutos, las acciones y los resultados en la vida de casi todos los cristianos profesantes demuestran gráficamente que el hombre no es consciente ni se preocupa por el poder de su Creador. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, cortó de él a la humanidad y le quitó el acceso a él. Génesis 3, 23, 24. Todos, excepto los muy pocos que Dios ha llamado para el servicio, preparándose para el reino de Dios. Entonces la humanidad como un todo tiene su mente únicamente en las cosas físicas de este mundo, no en las espirituales o de Dios. Pero les digo con autoridad que esta generación está destinada a cobrar vida y despertar a la existencia y el poder del Creador. Pero el hombre estuvo separado de Dios durante 6,000 años, y esos 6,000 años están ahora cerca de su fin. A menos que se vea interrumpido por una muerte prematura, la gran mayoría de los que ahora leen este artículo quedarán conmocionados y atónitos por la demostración más fantástica de poder sobrenatural en la historia de la humanidad. Vas a ver con tus propios ojos cambios gigantescos en el clima que conducirán a terribles inundaciones y hambrunas masivas, terremotos y enormes maremotos como nunca han soñado los hombres educados modernos. Verá impresionantes demostraciones de poder sobrenatural en los mismos cielos, que culminarán con el dramático regreso del Creador a su creación en la persona de Jesucristo viviente. Será en esta generación. Finalmente, vivirás en otro mundo, el mundo de mañana, donde el gran poder de Dios se usará regularmente para mantener y hacer cumplir la paz, para cambiar las vidas y actitudes humanas, y para eliminar la naturaleza viciosa incluso de los animales salvajes. Se utilizará para curar a los enfermos, controlar el clima y bendecir a los seres humanos mientras sirvan y obedezcan a su Creador. Estos eventos son ciertos. Los verdaderos cristianos de hoy están en formación para convertirse en reyes y sacerdotes en el mundo venidero de mañana. Apocalipsis 5:10. Debemos aprender lecciones de carácter y fe en la sabiduría y el poder de Dios para que podamos calificar para juzgar o dirigir, traducción de Moffat, a los ángeles en el mundo de mañana. 1 Corintios 6:2-3. Probablemente no te hayan dicho nada de esta asombrosa responsabilidad, pero deberías haberlo estado. Ahí está, justo en su propio Nuevo Testamento. Su trabajo futuro es ejercer gran poder y autoridad en el reino de Dios que se establecerá en esta tierra. Jesús mostró que sus discípulos literalmente gobernarían sobre las 12 tribus de Israel en el mundo mañana. Lucas 22, del 28 al 30. Describió cómo aquellos cristianos fieles que venzan y sirvan más en esta vida tendrán autoridad sobre 10 ciudades y cómo aquellos que han hecho un progreso bueno, pero no sobresaliente, serán sobre 5 ciudades. Lucas 19, del 17 al 19. ¿Cómo, entonces? Puedes volverte más consciente de la fantástica realidad y el poder de Dios y prepararte mejor para utilizar ese poder como un instrumento en sus manos. Para tener la fuerza espiritual y el impacto que necesitas en esta vida y prepararte para servir como un poderoso instrumento en el gobierno de Cristo que pronto se establecerá en la tierra, aprende y usa la llave para ejercer el poder de Dios.
Aquí hay 3 pasos básicos que debes seguir. 1. Temor apropiado de Dios. ¿Deberías temer a Dios como una especie de monstruo? No, de nada. Pero los seres humanos tendemos a no respetar a nuestros padres, maestros, policías, funcionarios del gobierno o cualquier otra persona, a menos que nos impresione su cercanía y su poder. Déjame ilustrar. Cuando estaba en la escuela primaria, asistí a una escuela que tenía una directora anciana. Esta directora era, estoy seguro, una muy buena persona, pero ella era algo senil y de movimientos lentos. Como Dios probablemente les parezca a muchos de ustedes que leen esto, ella parecía lejana, fuera de contacto, venerable pero pasiva, y casi incapaz de hacer algo acerca de los explosivos problemas diarios. El punto es que no temíamos a esta anciana directora ni a su oficina. Sin embargo, deberíamos haberlo hecho. El tipo de miedo del que hablo es la sensación de asombro, profundo respeto y aprecio por el poder activo. Ese es el tipo de temor que debemos tener y eventualmente debemos tener por el Dios Todopoderoso. En mi último año o 2 de la escuela primaria, esta directora descrita anteriormente murió. La reemplazó un tipo bastante joven, alerta y masculino que inmediatamente tomó medidas para alterar la atmósfera un tanto permisiva. El segundo o tercer día después de que se convirtió en director, un gran grupo de estudiantes venía del patio de recreo. Mientras nos alineábamos, hubo los habituales empujones y tirones de las coletas de las niñas por parte de nosotros, los pequeños niños malos. Hubo risitas y peleas constantes, pocos prestaron atención a las amonestaciones y advertencias de los otros maestros. De repente, escuché un sonido extraño justo detrás de mí. Rápidamente me giré para ver a un niño sorprendido siendo levantado de un tirón, impulsado por el aire y aterrorizado sobre la rodilla del nuevo director. Agarrada en la mano del director, una gran paleta de madera que se deslizó hacia abajo y aterrizó con un feroz ¡wop! En su objetivo designado. Un aullido de sorpresa y miedo salió de los labios del niño, dando paso rápidamente a verdaderos gritos de dolor y penitencia. Inmediatamente todas las peleas y el mal comportamiento cesaron. Gran paz y tranquilidad descendieron sobre West Central Grade School. Para nosotros el nuevo director medía 10 pies de alto y parecía estar siempre cerca, alerta y poderoso. Sin embargo, era justo y amistoso, además de firme cuando era necesario. Pronto llegamos a admirar y respetar al nuevo director aún más que el anterior. Él nos inspiró a la fuerza, la hombría y el logro. Pero sabíamos que no toleraría el mal comportamiento. Respetábamos y temíamos su determinación y poder para así cumplir la norma de comportamiento. Su presencia siempre se sintió con cierto asombro y respeto. El gran Dios que creó los cielos y la tierra pronto tendrá que intervenir, como lo hizo nuestro nuevo director, y mostrar su poder a una raza de hombres autocomplaciente y rebelde. Él va a mostrar señales tan asombrosas y poderosas que los hombres temerán y se asombrarán de su majestad y su oficio. Entonces, y solo entonces, habrá paz en este mundo devastado por la guerra. Desde que Dios permitió que el hombre siguiera su propio camino durante 6,000 años, los hombres han comenzado a suponer que su propio creador está muerto, impotente, o muerto en alguna parte. Nunca se han dado cuenta de que Él está cerca y muy disponible para ayudar. Nunca han orado al Dios verdadero. Nunca han esperado una respuesta sobrenatural si se requiere. Nunca han temido desobedecer su clara palabra escrita y sus mandamientos. Debido a esto, la humanidad está en un problema terrible. El hombre está a punto de volarse de este planeta. El Dios verdadero lo va a detener. La palabra de Dios nos dice: el principio del conocimiento es el temor del Eterno, mas los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7. Sí, los necios se burlan, ridiculizan y desprecian la verdadera sabiduría y entendimiento que proviene de Dios. Pero aquellos que serán líderes en ayudar verdaderamente a este mundo hoy
y en bendecirlo y salvarlo en el mundo de mañana serán aquellos que tengan verdadera sabiduría y conocimiento a través del profundo reconocimiento y temor del Dios viviente. Nuevamente, el temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Proverbios 8:13. El propio temor de Dios nos hace comprender la naturaleza del mal y odiarlo sinceramente, alejarnos de él y de toda la vanidad obstinada y la rebelión que causa cada aflicción y mal humano en la actualidad. Hace algunos años, muy pocos según cuenta el tiempo, el eterno Dios, segunda de Pedro 3:8, Dios removió a un gran rey babilónico de su cargo y de su majestad por 7 años. Este rey, Nabucodonosor, fue derribado y humillado como ningún otro rey lo ha sido jamás. Después de este tiempo y después de haber aprendido una gran lección, Nabucodonosor fue restaurado a su reino y alzó sus ojos para alabar y honrar al Dios verdadero. Nabucodonosor dijo: todos los moradores de la tierra son reputados como nada, y él, Dios, hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los moradores de la tierra, y nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué haces tú? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y honro al Rey de los cielos, cuyas obras todas son verdad, y sus caminos juicio. Y a los que andan con soberbia, él los puede humillar. Daniel 4, 35 y 37. Este gran rey aprendió, como pronto aprenderán los hombres y los gobernantes de esta civilización actual, que Dios es muy real y que Él gobierna sobre las naciones de acuerdo con su voluntad. Construya este concepto en su mente. Estudie profundamente y absorba las profecías de la Biblia y compruébelas usted mismo. Lea y estudie los ejemplos de la vida y los milagros de Jesús. Date cuenta de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Edifica en tu mente y en tu corazón la conciencia de que Dios está muy cerca y que Él contestará tus oraciones fieles con poder siempre y cuando estén basadas en su palabra y su voluntad. Usa este concepto y crece en él diariamente. Mientras sigue aprendiendo y practicando el primer punto dado arriba, aquí está la segunda clave que debes construir en su vida si quiere aprovechar el gran poder de Dios. 2. Camina con Dios. Esta clave es aprender a caminar con Dios. Para caminar con Dios debes caminar donde Él camina, porque Él no se apartará de su camino, para seguir los caminos y razonamientos de los hombres. Para caminar con Dios debes seguir las advertencias de Jesús de que el hombre debe vivir de toda palabra de Dios, Lucas 4:4. Para caminar con Dios debes esforzarte por vencer tu naturaleza humana y guardar sus mandamientos. Porque Jesús, cuando se le preguntó el camino a la vida eterna, dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Luego comenzó a nombrar algunos de los 10 mandamientos. Mateo 19:17. Nuevamente Jesús dijo: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. En pocas palabras, esto significa que debes obedecer a tu Hacedor, aprender a vivir y actuar como Él lo hace y estar en constante comunión con Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración, la meditación, el ayuno y el ejercicio de su carácter a lo largo de tu vida diaria. Todos los grandes hombres de la Biblia han hecho esto. Note este relato de la vida de Enoc. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis 5, del 21 al 24. Ahora, observe el relato de Noé, por cuya causa la vida humana misma fue preservada del diluvio universal que vino sobre la tierra en sus días. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Génesis 6:9. Aquí se señala que Noé era justo, vivió una vida justa de acuerdo con los mandamientos de Dios. Cuando se le pidió que hiciera lo que debió parecer ridículo en ese momento, construir un arca en medio de una llanura seca, Noé obedeció a su Creador sin dudar ni cuestionar.
se mantuvo en constante comunión con la gran personalidad espiritual que le hablaba y dirigía sus caminos. Se rindió a su Hacedor, caminó con Dios. A continuación, llegamos al relato de Abraham, el padre de los fieles. En Génesis 17:1, Dios declara: y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, o conmigo, y sé perfecto, de todo corazón. Por supuesto, Abraham no tuvo una fe perfecta en cada hora del día, ni tampoco una obediencia perfecta, pero constantemente entregó su voluntad y vida a su Creador y creció en perfección y caminó con Dios. Por lo tanto, cuando la primogenitura que recibió fue transferida a Isaac, Dios declaró que esta fantástica bendición le fue dada a Abraham, por cuanto obedeció a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Abraham obedeció a su Hacedor, caminó como caminó Dios. El profeta Miqueas resume este acercamiento básico a Dios que debemos tener para recibir su bendición y poder. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y lo que demanda el Señor de ti, sino que hagas justicia y ames misericordia, y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Necesitamos la actitud que Jesús ejemplificó en lo que se llamó el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Para caminar con Dios necesitamos buscar honestamente la voluntad revelada de Dios en la Biblia y estar dispuestos a cambiar donde estamos equivocados, para dejar que Dios nos forme, nos moldee y nos use como sus instrumentos. Debemos sufrir y anhelar que su gobierno se establezca en esta tierra, que se cumpla su perfecta voluntad para que haya paz, felicidad y gozo para todos, porque esa es la única forma real en que estas cosas sucederán. ¿Cuál fue la fuente notable del poder de Jesús? En Marcos 1:32 al 34, sanó a muchos enfermos y enfermos que le habían sido llevados, expulsando también demonios. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 35. Constantemente, a lo largo de su vida, encontrarás a Jesús dejando las multitudes para acercarse a Dios en ferviente oración y meditación. Caminó con Dios y habló con Dios, siempre. ¿Recuerdas el relato de Jesús caminando sobre el agua? Algunas personas hoy en día se burlan de esto, creen que es una gran broma, pero no se reirán cuando vean al Cristo que regrese, viniendo en brillante gloria y poder, brillando con el brillo de 1000 soles. Pero, para ir al grano, ¿ha notado alguna vez lo que hizo Jesús justo antes de caminar sobre el agua? Y cuando los hubo despedido, se fue a un monte a orar. Marcos 6:46. Luego caminó sobre el agua, versículos 47 al 51, para alcanzar a los discípulos. Estaban asombrados y asustados. ¿Por qué? Porque no consideraron el milagro de los panes, porque su corazón se endureció. Versículo 52. En otras palabras, los discípulos no deberían haber estado tan asombrados de que Jesús caminara sobre el agua. Deberían haberse dado cuenta del tremendo significado de sus otros milagros fantásticos, que Él realmente era Dios hecho carne, capaz de usar el mismo poder del Creador para hacer su obra. Al no comprender este principio básico, estaban continuamente asombrados con cada nuevo milagro que Él realizaba. Nunca parecían comprender la relación de unos con otros y el hecho del oficio y la capacidad de Cristo para ejercer el poder divino. ¿Y tú? Aprenderás de este artículo a comportarte de tal manera, a caminar con Dios, que puedas estar constantemente consciente de su realidad y su poder y rendirte a su voluntad para que puedas ser un instrumento dinámico en sus manos. Tercero, ejercer el poder de Dios. El Evangelio de Marcos narra un incidente dramático en la vida de Jesús y sus discípulos. Un hombre trajo a su hijo a los discípulos de Jesús. Este hijo, según el relato, estaba poseído por un demonio, lo que le hacía echar espuma por la boca y tirarse al suelo en ataques convulsivos. Los discípulos de Jesús no habían podido expulsar al demonio
Y el padre angustiado se volvió hacia Jesús cuando llegó y gritó: «Ten compasión de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. Entonces Jesús dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Y al instante el padre del niño clamó y dijo con lágrimas: «Señor, creo, ayuda a mi incredulidad». Entonces Jesús, teniendo misericordia, reprendió al espíritu inmundo y lo echó fuera. Los discípulos estaban avergonzados y estupefactos. No entendían lo que faltaba de su parte. El Hijo de Dios les dijo: «Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno». Versículo 29. Obviamente, Jesús había estado orando y ayunando, acercándose mucho y comunicándose con su Padre en el cielo, rindiendo su voluntad a la de Dios y bebiendo de su espíritu y poder. Él esperaba la respuesta y la obtuvo. ¿Por qué más de los ministros profesos de Cristo no tienen este tipo de poder hoy? Noten la instrucción de Jesús justo después de su resurrección de entre los muertos. «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Marcos 16, 17, 18. Después de dar esta instrucción, Cristo fue recibido arriba en el cielo para sentarse a la diestra de Dios. Entonces sus discípulos salieron y predicaron por todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Versículos 19-20. Cristo había resucitado, estaba vivo y activo. Él estaba interviniendo para respaldar a sus ministros y sus oraciones a Dios. Este mismo poder está activo entre los verdaderos creyentes en Jesucristo hoy. El verdadero cristianismo no está relacionado con el emocionalismo desenfrenado. Es simplemente creer que Jesús dijo lo que quiso decir y quiso decir lo que dijo. Es seguir su ejemplo de obedecer los mandamientos de Dios, confiar en que Dios cumplirá sus promesas y en privado, como Jesús instruyó, orar, meditar y ayunar para acercarse al Dios de la Biblia, el Creador, y buscar su poder e intervención según lo que Él ha prometido en su palabra, la Biblia. En Segunda de Reyes 2, 8-15, encontramos el relato donde el gran profeta Elías fue llevado al cielo entregando su oficio y manto a Eliseo. Lee atentamente este relato. Note que Eliseo esperaba continuar en el poder de Dios como lo había hecho Elías, porque pidió que una doble porción del espíritu de Elías estuviera sobre él. Cuando Elías ascendió al cielo, su manto cayó sobre Eliseo. Eliseo luego regresó a la orilla del río Jordán, donde Elías acababa de herir las aguas para que pudieran caminar sobre tierra seca. Esta vez, el joven y nuevo profeta Eliseo golpeó las aguas diciendo con fe: «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». Y cuando hubo herido también las aguas, se partieron acá y allá y pasó Eliseo. Versículo 14. Hoy debes despertar personalmente al hecho de que el manto y el poder de Elías se manifestarán entre los verdaderos siervos de Dios en esta era. Porque así como Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías, Juan 1:17, así dice Dios de nuestros días: «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Malaquías 4:5-6. Esa comisión se está cumpliendo a través de esta obra. A través de la transmisión El Mundo de Mañana y la revista La Pura Verdad, cada continente habitado ahora está siendo alcanzado con el mensaje del gobierno venidero de Dios y su gobierno sobre la tierra. No se predica con la idea de convertir a todos, sino que es para un testimonio, como profetizó Jesús en Mateo 24:14. Ese testimonio es para proclamar al verdadero Dios de poder, para anunciar su venidero gobierno mundial y para volver los corazones de aquellos que están dispuestos a regresar a los verdaderos caminos de Abraham, Isaac, Jacob y sobre todo Jesucristo. El poder y los milagros ya se están manifestando. Ustedes, lectores, a quienes se les da entendimiento, deben darse cuenta de que están viviendo al final de una era,
y vivirán en la nueva era del gobierno de Dios. Necesita volverse más profundamente consciente y consciente del mundo espiritual del Dios viviente y su Cristo, de sus arcángeles y ángeles que sirven a su pueblo y de su poder para fortalecer, sanar, liberar y bendecir en su vida. Necesita saber cómo temer y caminar apropiadamente con este Dios verdadero. Necesitas entender y apreciar el poder gigantesco que Él tiene disponible para ayudarnos. Y todos debemos usarlo con humildad, como Él lo haría en su servicio.